Hola, hola mis queridos amigos y hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Para mí su servidor, Manuel Ospino, es un inmenso privilegio nuevamente acompañarles el día de hoy en este estudio repaso de la lección de la escuela sabática, que en esta ocasión lleva como título Una apasionante manera de servir, refiriéndose a la organización, servicio y trabajo en grupos pequeños con la oportunidad de participar en la obra del Señor para crecer en la gracia de Cristo y así también ganar nuevos conversos para la gloria y honra del Señor. Así que vamos a hacer una oración para estudiar a la luz de la palabra de Dios esta idea de los grupos pequeños como una forma de organización cristiana para la comunión y el servicio a Cristo Jesús. Oremos. Nuestro Padre Celestial, bondadoso Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te pedimos que en esta hora tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, nos dirija con poder a toda verdad y al mismo tiempo, Señor, se mueva poderosamente en nuestro interior para que a medida que contemplemos a Cristo en tu palabra, nosotros podamos ser transformados a su imagen y semejanza. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar con un pequeño testimonio personal acerca de mi experiencia con los grupos pequeños. Cuando tenía 16 años de edad, recibí el llamado de ser un seguidor de Cristo Jesús. Me convertí en cristiano a los 16 años y cuando solamente tenía 16 años y estaba cursando mi último nivel de preparatoria o bachillerato antes de ingresar a la universidad, pensaba e hice todo lo que correspondía para ingresar a la facultad de medicina con la finalidad de convertirme en un médico para el Señor. Sin embargo, allí en ese año, antes de ir a la universidad a estudiar medicina, se me pidió que dirigiera una serie de predicaciones en el grupo pequeño que se reunía en mi casa. En ese momento, tomamos una serie de estudios bíblicos y lo compartimos con las personas, alrededor de unas 14, 16 personas que se reunían todos los días en mi casa y a mí me tocaba predicar y dar la lección bíblica para esa noche. Durante un periodo de 7 noches, una semana completa, yo tracé la palabra del Señor por primera vez cuando solamente tenía aproximadamente unos 2 o 3 meses de haber sido bautizado en Cristo Jesús. Compartí la palabra del Señor con ese grupo de personas que se reunían en mi casa. Para mi sorpresa, para mi bendición, después de esa semana, se estableció una semana de conferencias en la iglesia donde asistíamos. Y vino un predicador y 9 de las personas que aceptaron venir al grupo pequeño del hogar, 9 de esas personas que habían escuchado la palabra del Señor durante todas esas noches, fueron bautizadas e ingresaron a la iglesia a formar parte del pueblo de Dios. Después de tener al evangelista de esas conferencias en casa, después de tener al predicador de las conferencias de la iglesia en nuestra casa y después de conversar con él acerca de qué se necesitaba para estudiar teología, al despedirlo le dije, nos vemos el próximo semestre en el seminario teológico. Y fue así como, en vez de ir a la universidad a estudiar medicina, decidí entregarle al Señor mi vida y consagrarla para la predicación del Evangelio, asistiendo a la universidad para estudiar teología y formarme como un futuro ministro de la palabra. Fue así como mi vida cambió, de querer ser un médico para Dios a ser un predicador consagrado para el reino de los cielos. De esa manera, a través de la experiencia de un grupo pequeño que me dio la oportunidad de ejercer un don que aún no conocía, como era predicar, exponer la palabra del Señor para un grupo de personas, cosa que en la iglesia, a pesar de que la iglesia era formada aproximadamente entre 70 y 80 miembros, no era una iglesia muy grande, pero aquello que en la iglesia me hubiese tomado quizá algunos meses descubrir, fue en un grupo pequeño que se reunía en mi casa, en casa de mis padres,
donde tuve la oportunidad de descubrir el don de la predicación, el don de trazar la palabra del Señor, y allí, para la honra y gloria de Dios, el don comenzó a dar fruto. Esa experiencia de grupo pequeño cambió la historia y el destino de mi vida. No cabe duda que los grupos pequeños han sido señalados por Dios como una forma estratégica de organización cristiana para permitir la comunión en Cristo Jesús, creciendo en la gracia del Señor y expandir el reino de los cielos, ministrando, conociendo, supliendo las necesidades de las personas que se integren a nuestro grupo pequeño y ministrando para ellas la palabra, para que el Señor pueda también alcanzar sus vidas y corazones para Cristo Jesús. Esta idea de los grupos pequeños, ¿de dónde surge? ¿De dónde nace? Es una idea impuesta por algunos programas evangelísticos modernos y actuales que, buscando la manera de innovar formas nuevas para alcanzar a los no conversos, a los no creyentes, ha sido diseñada e impuesta a la iglesia actual? ¿O esta idea de los grupos pequeños tiene su asidero bíblico? ¿Dice la palabra de Dios algo en cuanto a esto? Contemplemos, por ejemplo, el primer relato de la Escritura, el relato de la creación. La Escritura dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y luego, a partir del versículo 2, nos dice algo maravilloso. La palabra del Señor dice que estando aquel que en el principio creó los cielos y la tierra, cuyo sustantivo propio se le designa como Elohim en el primer versículo de la Biblia, en el segundo versículo aparece otra figura. Se nos dice, Veruach Elohim merajefed al penei hamayim, y el Espíritu de Dios revoloteaba, como si fuese un ave, revoloteaba, esa sería la traducción más acertada, revoloteaba sobre las superficies de las aguas. Y es interesante que desde el primer capítulo y relato de la Biblia, Dios se presente juntamente con su Espíritu para comenzar la obra de la creación. Y luego en el versículo 3 dice, Vayomer Elohim, y dijo Dios. Allí comienza la historia de la creación, con la palabra pronunciada del Dios creador. Lo interesante es que esta palabra pronunciada se va a designar en el Evangelio de Juan, capítulo número 1, como el Logos. El Logos que, de acuerdo al versículo 14, se hizo carne y puso su tienda, su morada, su tabernáculo entre los hombres, llegando a ser el Dios con los hombres. Cuando nosotros comparamos entonces el inicio de la creación con el inicio del ministerio de Cristo en la tierra en ocasión de su bautismo, algo muy semejante acontece. De acuerdo con Mateo capítulo 3 versículos 16 en adelante, luego de ser bautizado, Jesús subió del agua y vio al Espíritu Santo que descendía sobre él en la forma de una paloma. Interesante que el segundo versículo de la Biblia nos hable del Espíritu merajefed al penei hamayim, revoloteando sobre la faz de las aguas, como si fuese un ave. Y luego en Mateo capítulo 3 versículo 16 se nos presente al Espíritu en forma de ave que desciende y se posa sobre aquel ante cuya presencia el Padre emite su voz, nuevamente como en la creación, su voz pronunciando que ese era el Hijo amado en quien Él tiene contentamiento. Y así, de la misma manera como inicia la creación en Génesis, comienza el ministerio de la redención en Cristo Jesús. Una cosa extraordinaria, maravillosa, tanto al principio como al comienzo del ministerio de Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan unánimes en materia de creación y de salvación o redención de la raza caída. El mismo consejo de paz, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que habían unido sus manos en aquel pacto eterno y solemne de redimir a la raza caída si ésta llegaba a errar por medio de Cristo Jesús, el ministerio del Espíritu,
toda esta operación del cielo fue puesta en marcha como una perfecta y completa unidad armónica, eterna, para llevar a cabo tanto la creación como la redención de esta raza. De la misma manera entonces como Dios trabaja en una perfecta unidad, la Escritura dice que de este Dios, por ejemplo en Efesios capítulo 3, de este Dios que trabaja en una perfecta unidad, de este Dios toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. La creación del hombre es un relato extraordinario, porque es la única cosa en la creación que Dios lleva a cabo como si fuese en dos tiempos. Notemos, por ejemplo, todo el Génesis, cada uno de los días, a excepción del día segundo, termina con la frase Vayar Elohim Kitov, y vio Dios que era bueno. Y luego en el versículo 31 Dios ve que todo era bueno y en gran manera. Sin embargo, cuando llega a Génesis 2:18 dice, y dijo Dios, no es bueno. ¿Cómo puede ser que Dios, que anteriormente ha visto que todo es bueno, luego en el versículo 18 del capítulo 2 proclame diciendo que algo de lo que ha creado no es bueno en el sentido de no ser completo? ¿Cómo es posible eso? Porque Dios quiere darnos un mensaje esencial a través de este relato de la creación del ser humano en dos tiempos. Dios quiere hacer énfasis en el hecho de que el ser humano haya su plenitud, haya y alcanza el propósito de su creación cuando puede actuar no en soledad, sino en armonía social con aquel prójimo que, habiendo sido creado como su mitad, es vuelto a encontrar y se unen y forman una sola carne y formando una familia, una unidad social básica para esta sociedad, llegan a ser uno y alcanzan así la plenitud de la imagen de Dios puesta en el hombre. Es cuando el hombre se une con su prójimo, es cuando el hombre puede llegar a ser una sola carne con su esposa o la mujer con su esposo, que la unidad de la creación divina alcanza su propósito y refleja la unidad perfecta de aquel que lo creó y diseñó todo para su gloria y honra. De la misma manera en que el hombre fue creado para alcanzar su propósito de existencia en una perfecta unidad con su prójimo, de la misma manera cuando el Señor organiza su iglesia en la tierra, ruega al Padre Celestial en Juan capítulo 17 para que estos que ha enviado a la tierra, como Él fue enviado de parte de su Padre, Juan 17 versículo 19 por ejemplo, de la misma manera como Él fue enviado por su Padre, ahora ellos sean enviados a la tierra, y aquella gloria que estuvo con Él, con Cristo, que permitió que Cristo y el Padre fuesen uno durante toda su vida terrenal, ahora ese Espíritu Santo pueda acompañar la misión cristiana para que su iglesia en la tierra sea una en perfecta unión, como Cristo y el Padre fueron unos, y así llevar a cabo el testimonio de que el amor de Dios está en ellos, como estuvo con Cristo desde el principio, para que el mundo vea la gloria de Dios, la misma que tuvo Cristo desde el inicio de la eternidad, desde el comienzo de la creación, desde el inicio de los tiempos. De esta manera, cuando la Biblia coloca la creación del ser humano como un reflejo de la perfecta unidad de Dios, la Biblia está transmitiendo un mensaje totalmente claro. Mensaje que secunda la misión cristiana en unidad garantizada por la presencia del Espíritu Santo, que nos hace uno con Dios, uno con el Señor Jesucristo. Y es el mensaje de que Dios se propuso hacer del hombre, de su trabajo, de su misión, de su existencia en esta tierra, una cuestión de unidad social, de compartir,
La existencia del hombre es una existencia social desde su misma creación. Y por eso Dios puede diseñar a la iglesia para que ésta sea organizada en la forma de grupos pequeños para alcanzar así su misión. Veamos, por ejemplo, otras formas de organización en el Antiguo y Nuevo Testamento que nos van a llevar a estandarizar un número reducido de creyentes como el centro de la comunión y la misión cristiana. Veamos, por ejemplo, Éxodo 18, la misión de Jetro al decirle a Moisés que organizara al pueblo en 1000, en cientos, en 50 y en 10. ¿De dónde viene ese número? ¿De dónde proviene esa recomendación de organizar al pueblo en números tan reducidos como 10? Proviene de una idea divina. Dios envió a Jetro con la misión de hacerle menor la carga a Moisés, para que a través de la organización del pueblo, juzgar al pueblo hubiese sido una tarea de allí en adelante mucho más fácil. Y Moisés siguió el consejo de Jetro, su suegro, que venía de parte del Señor. Cuando llegamos al Nuevo Testamento observamos a Cristo, por ejemplo, en capítulos como Mateo 18, versículo 19, diciendo: de cierto os digo, que donde 2 o 3 se pusieren de acuerdo en la tierra y le pidieren al Padre, allí estoy yo contestaré, yo haré lo que pidiereis. Una cosa maravillosa, porque lo que Jesús está haciendo es ahora disminuir el número 10, que era la organización básica israelita, o el número de las familias, que luego se iba a estandarizar en la tradición judía rabínica de la Mishnah como el minyan hebreo, el número mínimo de quórum sinagogal, en donde un servicio de sinagoga, donde la lectura de la Torá, de la palabra de Dios pudiese ser leída. Ellos habían estipulado el número 10 como el quórum mínimo para permitir un servicio sinagogal. Ahora Jesús reduce ese número a 2 o 3, donde 2 o 3 se pongan de acuerdo en alguna cosa, les será hecho por mi Padre en los cielos. Jesús entonces establece la organización cristiana como un número reducido de miembros. ¿Y qué era lo que ocurría en ese número reducido de miembros? Por ejemplo, Jesús, al escoger a sus discípulos en Marcos capítulo 3, podemos leer ese texto porque es un texto maravilloso. En Marcos capítulo número 3, veamos por ejemplo el versículo número 13 en adelante. La escritura dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Designó entonces a 12 para que estuvieran con él para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y nombra entonces a los 12 apóstoles del Señor. Aquí hay algo maravilloso. Jesús designa a 12 hombres. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que estuvieran con él, número 1, y para enviarlos a predicar. Y es exactamente lo que va a suceder en las iglesias de casa en el Nuevo Testamento. Los apóstoles reunidos en casas, en Hechos de los Apóstoles, van a perseverar en la doctrina de los apóstoles, van a perseverar en la comunión con el Señor, para estar con Él, con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo había dejado un legado a la iglesia cristiana primitiva desde los evangelios hasta Hechos de los Apóstoles. Y el legado que deja es que Jesús, después de su muerte, incluso antes de su muerte, antes de ir a la muerte, se reúne con ellos en aquel lugar donde había preparado el Señor para observar la Pascua con los apóstoles. Y es en ese lugar donde el Señor establece los símbolos del nuevo pacto. Y al establecer los símbolos del nuevo pacto, les recomienda, les manda a que hagan eso en memoria de Él, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 11. Y habiendo sido dado ese mandato a la iglesia, el Señor promete hacerse presente cada vez que los creyentes en Él se reúnan en pequeñas congregaciones en sus casas para tomar la cena del Señor. Él promete hacerse presente, cuestión que queda resumida en la frase o la palabra
aramea Maranatha. Es decir, esa frase vino a designar la creencia de los primeros cristianos de que el Señor, durante el banquete litúrgico, ritual, ceremonial, ese banquete de liturgia, esa cena que era llevada a cabo entre los primeros cristianos, que representaba y encarnaba allí la presencia del Señor. Esa palabra Maranatha encarnaba la creencia cristiana de que el Señor se hacía presente en medio de ese banquete, en medio de esa cena, y también anunciaba su próxima presencia plena cuando los tiempos llegasen a su fin. Entonces, estas dos cosas, la presencia de Cristo en medio de esta cena, que era litúrgica, no era nada secular, era una cena que el Señor había legado a su iglesia, se va a reflejar en capítulos tan importantes del Nuevo Testamento como Apocalipsis capítulo 3, donde el Señor dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. ¿Y qué hace el Señor? Yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Notemos que esta cena que había garantizado y prometido la presencia del Señor en medio de este grupo reducido de hermanos, forma parte del vehículo o el motivo teológico que representa la perfecta y completa comunión que el Señor quiere hacer en nosotros al venir a morar en nosotros, porque era esta la comunión, era esta la reunión que ofrecía como ninguna otra la presencia de Cristo, y ellos creían eso, porque el Señor Jesucristo, después de su muerte, se había aparecido precisamente en el momento de partir el pan, en medio de estos aposentos en donde la iglesia estaba encerrada a sus comienzos, antes de que la presencia de Cristo resucitado se apareciera a ellos. A la hora de partir el pan, partiendo el pan, Jesucristo se aparecía a ellos. Por eso la presencia de Cristo, que realmente se había manifestado entre sus apóstoles, que estaban encerrados en aquel momento, después de los sucesos de la muerte del Señor, y el Cristo resucitado aparece en medio de ellos. Esta misma presencia se promete cada vez que los creyentes cristianos se reúnan en Cristo, como pequeñas congregaciones, como congregaciones de familia, como iglesias de casa, para celebrar la cena del Señor y para salir allí de esa comunión proclamando que el Señor había muerto por el mundo y por el mundo vendría a buscar a los suyos próximamente. Era la iglesia en casa la que formaba la única organización que el Nuevo Testamento revela y conoce. Pero mucho antes de existir congregaciones grandes, incluso de conversión de sinagogas enteras al mensaje cristiano, antes de que esto ocurriera, era la iglesia en casa la que había trastornado el mundo antiguo con el mensaje cristiano. ¿Y qué era lo que se hacía en estas iglesias en casa? Se perseveraba en la doctrina de los apóstoles, se ministraba la palabra del Señor, se oraba fervientemente por las necesidades, se atendían las necesidades de las personas de manera que todos los creyentes tenían todas las cosas en común, supliendo las necesidades de cada uno. Necesidades económicas, necesidades financieras, necesidades de pan, de comida. Se ministraban las necesidades de los creyentes allí en esas iglesias de casa. Y por supuesto allí se atendía a los nuevos conversos, se predicaba el mensaje del Señor, se ganaba fuerza para salir al mundo exterior y predicar si era necesario hacerlo en lugares públicos, y al ser convertidos o al ser convencidos del mensaje cristiano, los nuevos conversos venían a formar parte de una iglesia en casa donde eran cuidados, donde eran nutridos con la palabra y se crecía en la gracia del Señor Jesús. Eso es exactamente lo que un grupo pequeño puede hacer. Un grupo pequeño puede reunirse para estudiar la palabra, reunirse para orar fervientemente, reunirse para atender y cuidar de las necesidades internas de las familias, aconsejar, ministrar, suplir lo que os falte. Y luego este grupo puede también proponerse una forma de alcanzar a aquellos que de alguna manera no irían por primera vez a un templo, a una iglesia formada, pero sí asistirían a la casa de un vecino, de un amigo, de un familiar, donde el ambiente cálido,
permita la oportunidad de hacer preguntas, la oportunidad de dialogar, la oportunidad de conversar sobre aquellas cuestiones de la palabra que aún no se entienden muy bien y nutrir así a los que se acercan a la fe, a los que son nuevos en el Evangelio. Un grupo pequeño definitivamente es una forma de organización cristiana señalada por Dios para cuidar de las necesidades de nuestro prójimo. Y ahora pensemos esto. ¿Cuáles serían algunos de los posibles obstáculos para formar un grupo pequeño? Muy bien, algunas personas podrían decir, lo que pasa es que no soy capaz de tener comunión con este vecino o con esta familia. Aquí, en este lugar donde yo vivo, los prejuicios sociales, los estratos, las barreras sociales son tan grandes y el espacio personal es tan, pero tan cuidadosamente guardado que aquí en este país donde yo vivo no funciona el grupo pequeño, por lo menos no en mi ciudad, por lo menos no entre los miembros de mi clase. Yo quiero decirle una cosa con todo el corazón. Si usted no es capaz en esta tierra de superar las barreras sociales impuestas por el hombre para tener comunión íntima con sus hermanos en la fe, en su hogar o en el hogar de ellos o en el hogar de sus vecinos, o que los vecinos asistan a su hogar para tener comunión con su familia, yo quiero decirle que entonces usted no está preparado para la comunión del cielo, porque en el cielo se nos promete una mesa común, una mesa banquete donde todos seremos sentados y el Señor servirá y vendrá Abraham, Isaac y Jacob y nos sentaremos con todos sin distinción. Entonces, si no estamos preparados en la tierra para trascender esas barreras sociales y tener comunión íntima con nuestros hermanos en la fe, en el seno del hogar, no estamos preparados para la comunión del reino celestial. Otro obstáculo pudiese ser que el grupo pequeño demanda mayor actividad, demanda mayor trabajo que la iglesia. Porque, digámoslo francamente, ministrar, asistir, sostener y participar en un grupo pequeño demanda más desafíos que asistir a una iglesia un día de culto a la semana durante 2 o 3 horas semanales. Obviamente que demanda más trabajo, pero escuche esto. Dios ha señalado al grupo pequeño como aquel lugar, como fue mi historia personal, aquel lugar en donde los dones del Espíritu Santo sean desplegados y ejercidos, cuestión que una iglesia de mayor número quizás no lo permita tan inmediatamente. Así que de manera inmediata, cuando usted comienza a seguir a Jesucristo, el lugar para desarrollar sus dones, para ministrar, para ejercer aquellos talentos, dones, dádivas que el Señor Jesucristo le ha dado, que le ha devuelto ennoblecidos por el poder del Espíritu Santo, el lugar para ejercerlo es allí, en los grupos pequeños, sin esperar, de manera inmediata, para que el Espíritu Santo que nos ha dado el don nos haga crecer en la gracia de Cristo a la semejanza del Señor. Así que es allí, en los grupos pequeños, donde la administración de los dones espirituales se hace patente y se hace enfáticamente de manera inmediata. Por esa razón quiero despedirme en esta hora con una cita maravillosa que encontramos en la lección de la escuela sabática de esta semana en el día martes. Dice lo siguiente, en su página 71, viene de Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 24, la autora Elena de White subraya la importancia de los grupos pequeños. Dice así, la formación de grupos pequeños como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en pequeños grupos para trabajar no solo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Si en algún lugar hay solamente 2 o 3 que conocen la verdad, organícense en un grupo de obreros. Mantengan íntegro su vínculo de unión, cerrando sus filas por el amor y la unidad, estimulándose unos a otros para progresar y adquiriendo cada uno valor, fortaleza y ayuda de los demás. No cabe duda que los grupos pequeños han sido señalados por Dios con la finalidad de hacer crecernos en la comunión cristiana íntima con el Señor Jesucristo y nuestro prójimo,
para ganar de allí fuerza, poder para el peregrinaje cristiano que en unión íntima con nuestro prójimo siempre es mucho mejor. Porque mejor son dos que uno. Y aquello que el oro experimenta en la prueba del crisol y el metal experimenta en el horno del fuego, aquello que el metal usa o experimenta para limpiarse y prepararse y pulirse, lo experimenta el creyente en Cristo cuando juntamente con su prójimo se pule para convertirse en un precioso metal cada vez más parecido a su Señor. Es con el prójimo, es en el servicio, en el roce con el prójimo, en la comunión, en el servicio diario a nuestro prójimo que el hombre se prepara y se pule para ser una piedra preciosa, un metal de valor para el Señor Jesucristo. El servicio al Señor debe hacerse en unión íntima con el prójimo, porque de esa manera fuimos creados, para eso fuimos formados y pensados, para existir en comunión íntima con el prójimo, alcanzando así el reflejo de la imagen de Dios que en perfecta unidad comenzó la creación y también la obra de la redención. Habiendo dicho esto, y esperando que sea para tu crecimiento espiritual, se despide de ti en esta ocasión tu servidor Manuel Ospino diciéndote bendiciones. Chao, chao.